Miles de personas nos escuchan diariamente. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 8:56. Motivamos con su columna. Están muy entusiastas mis invitados. Muchas gracias por la presencia. Doctor José Hernández, doctor Felipe Urbano de Lara, doctora María Paula Romo. Mil perdones. Debía haber iniciado a la inversa. Mil perdones. María Paula Romo, Felipe Urbano de Lara y José Hernández. Un panel muy interesante. Voy con su columna que me parece motivadora para los temas que vamos a abordar. Del correísmo al morenismo. Escribe José Hernández, aquí presente también. Lenín Moreno quiere ganar en la primera vuelta y las cifras que lo rodean cultivan ese optimismo. En orden o en desorden, esas cifras dicen que hay un voto duro correísta que suma alrededor del 30%. Que el voto duro, señores oyentes, contrario al correísmo, suma alrededor del 35%. Estamos hablando de los votos duros, del uno y el otro sector. Y que el resto son indecisos entre esas tendencias. Es decir, Moreno puede sumar a su favor el voto duro del correísmo, votos de aquellos que lo ven con buenos ojos, y la altísima fragmentación de la oposición, de tres vertientes prácticamente. Eso es suficiente para que en su sector sientan que es factible llegar en la primera vuelta al 42% y ganar en la primera vuelta, como es obvio. Solo tiene que saber qué hacer y hacerlo bien. Y para eso está trabajando con ahínco dentro y fuera del país. El candidato del gobierno que será ungido el 1 de octubre, hasta José sabe hasta dónde, en dónde le van a proclamar. El candidato del gobierno que será ungido el 1 de octubre en el estadio del Aucas, en Quito, sabe que no puede negar haber hecho parte del gobierno de Rafael Correa. Es obvio que no lo hará. Pero hay formas de dar la vuelta a esa realidad, reivindicar, por ejemplo, las cosas positivas del gobierno y desligarse de las negativas. Eso es lo que hará el bueno de la película. Esto significará asumir como suyo lo bueno, esto es carreteras, obras de infraestructura, escuelas del milenio, etcétera, y convertir las cosas negativas en plan de gobierno. En eso está trabajando o están trabajando sus respectivos equipos. Las cifras son todavía sus mejores aliadas. Las encuestas dicen que alrededor de un 40% de ecuatorianos son afectos en diversos niveles a lo que ha vivido el país en esta década correísta. Pero desean cambios. Ese es objetivamente el electorado de Moreno. Él está ante este escenario. Si promete mantener el modelo como está, tendrá que bajar sus pretensiones y arriesgarse a tener el mismo desgaste de Correa y del gobierno, es decir, exponerse a perder. Si se distancia del gobierno en ciertos puntos, puede aspirar a sumar el bloque duro del correísmo y la franja de indecisos entre los cuales tiene buena imagen. Lo que es bien visto del correísmo y los cambios que propondrá de su cosecha, en esa suma radica la estrategia trazada que debería llevarlo, según sus amigos, a ganar en la primera vuelta. Moreno asumirá a la campaña con un aire absolutamente pragmático. Escuchen bien, lo hecho, hecho está. Lo hecho, hecho está. Unas cosas son positivas y él estuvo allí. También son suyas.
otras son un desastre y la forma de admitirlo será prometiendo cambiarlas. Esto empezará por su discurso totalmente alejado de la ideología del socialismo del siglo XXI. Moreno no negará los problemas como hace el gobierno. Propondrá fórmulas para encararlos. En su estrategia de campaña está previsto convencer a los electores que no están ante un modelo que hay que tomar o dejar integralmente, sino ante una situación en la que conviene desglosar las cosas que se hicieron bien y aquellas que haya que modificarlas. Él dirá, según sus amigos, que pondrá punto final a estos 10 años de enfrentamiento, que hay que mirar hacia el futuro en vez de mirar por el retrovisor del gobierno, que en esta vez de arreglo de cuenta hay que llegar a consensos, que en vez de arreglo de cuentas hay que llegar a consensos, ahí está bien leído, que reformará leyes para facilitar la inversión, la creación de empleo, el comercio con Estados Unidos, con Europa, etc. Moreno será el Santos ecuatoriano. Entiendo, se refiere al presidente del vecino país colombiano. ¿Moreno será el Santos ecuatorianos? A manera de pregunta, no parece. El hecho cierto es que en su tienda hay conciencia de que para ganar y gobernar tiene que operar un serio golpe de timón. No desmontar el aparato. Eso sí, no desmontar el aparato, cambiar actitudes en el ejercicio del poder, no tirar abajo las instituciones más cuestionadas, poner ahí otro tipo de personas. Siga, doctor Hernández, porque mi lectura está cansona, aunque el contenido es bastante bueno. Excelente, diría yo. Siga usted. Gracias, Gonzalo. Buenos días. A María Paula, buenos días. A Felipe y a sus oyentes, gracias por esta invitación. A ver, lo que hemos tratado de hacer en Cuatro Pelagatos es no solamente esta nota, Gonzalo, de la estrategia de Moreno, también hemos hecho al día siguiente la de la de Lasso y Silvia Viteri, y pusimos el sábado la de Paco Moncayo. Entonces, es un poco cómo están las estrategias de campaña. Presidenciables. Las presidenciables. Entonces, hay presidenciables 2 y 3. Presidenciable 4. La 4 no hemos puesto porque creo que hasta la 3, Gonzalo, es básicamente un poco lo que se ve en este momento como tendencias, ¿no? Yeah. Es decir, una tendencia de gobierno, una tendencia de centro-derecha y una tendencia de centro-izquierda, que digamos por ahora así un poco se dibuja por tendencias. Evidentemente van a venir más candidatos, evidentemente aparecerán otros aspirantes, pero por ahora, Gonzalo, está este análisis. Y también el análisis de la estrategia de Lenín Moreno es también, y hay que siempre decirlo en periodismo, hasta ahora. Eso, la política es dinámica y puede que eso cambie en 15 días, en un mes, eso no lo sabemos. Haremos también a su momento otros análisis, si es que notamos que hay elementos, ingredientes que vengan de alguna manera a contrarrestar o a reafirmar lo que hasta ahora, los elementos que hasta ahora hemos encontrado. Por ejemplo, si el vicepresidente Glass se mantiene tal como está en este momento, silencioso. Es que hasta ahora Glass va con Lenín Moreno como binomio. Ese es el tema. Hasta ahora la decisión en país es que Glass vaya con Lenín Moreno. Veamos qué ocurre. Lenín Moreno llega a la final de este mes al país. Va a estar efectivamente el 1 de octubre. Va a haber esta reunión de país en la cual, y eso ya es anuncio hecho hasta por el presidente de la República, ha dicho que en
en esta convención de país va a dar a conocer sus candidatos. Entonces, por ahora, Gonzalo, lo que hemos puesto es eso. ¿Y por qué? Básicamente, como para tener un debate, es básicamente ¿por qué? Porque lo que estamos diciendo en Cuatro Pelagatos es que las cuentas que hace en muchos sectores de la oposición y muchos sectores de la opinión son bien alegres. Es decir, dan por sentado que las cuentas o las cifras que tiene el presidente o que tiene el gobierno en su conjunto son absolutamente, ya son decisivas de lo que la opinión está poniendo para los candidatos o para para la campaña presidencial. Y tal vez no es así. Justamente Lenín Moreno fue enviado a Ginebra para ponerlo en reserva, que hacen eso, los partidos hacen eso en algunos casos, lo pusieron en reserva, lo sacaron también para evitar que eventualmente o se desgaste o termine enfrentado aquí diciendo alguna cosa que al gobierno no le hubiera gustado. Entonces lo sacaron. Y este candidato mantiene en franjas de la población, mantiene cifras que son superiores a las que tiene actualmente el presidente de la República. Y eso es lo que pueden capitalizar, Alianza País puede capitalizar o está pensando capitalizar para la campaña. Eso es lo que hasta ahora le da a Lenín Moreno este plus que hace que Correa, sin haber pensado forzosamente en él y habiendo pensado más en que era Glass su hombre para poner en la campaña, evidentemente las cifras obligan a Alianza País y obligan eventualmente al presidente a que sea Lenín Moreno el candidato y no Glass. Doctora María Paula Romo, también José dice que el primer esfuerzo que tendrá que realizar Moreno es de decirle y convencerle a la gente ecuatoriana que Correa es Correa y yo soy yo. ¿Usted cree que eso será indispensable? Buenos días, Gonzalo, y también con José y Felipe. Es un placer compartir esta charla. Yo creo que todavía estamos frente a un escenario muy incierto. Sí. Me parece ver en el propio movimiento de gobierno unos esfuerzos de las últimas semanas por cuestionar incluso el tema de la candidatura de Moreno o el orden del binomio. Quién va de presidente y quién va de vicepresidente. Y creo que esta es la característica general del escenario que enfrentamos. Es un escenario de altísima... El modelo como que no es muy aficionado a Moreno. De altísima incertidumbre el escenario, incluido el que se presenta como el movimiento o el partido con más certezas frente a esta elección. Y más me parece... claro, Correa no es morenista. No, le pregunto... Correa es correísta. Correa es correísta. Yo creo que hasta ahí llega el apoyo político del presidente. No, Correa es correísta, le diría yo. No me parece que hayan otros apoyos más claros ahí. Y de nuevo, un escenario de altísima incertidumbre, incluido el Movimiento País. Y no me parece probable, aunque en la estrategia uno podría decir, para Moreno va a ser fundamental el tomar distancias, al menos con algunos aspectos del gobierno del presidente Correa. Me parece que esa no va a ser una opción. Uno de los recuerdos más concretos de esto es la propia candidatura de Barrera en Quito. ¿Cuánta distancia pudo tomar? ¿Cuánta distancia le permitió el propio presidente? ¿Qué tanto oxígeno le dio a la campaña? Se subió a la volqueta y no la del soltó, alcalde? Pues. Exactamente. Creo que eso por un lado. Y me parece que va a ser muy difícil que Moreno marque distancia si su compañero de fórmula es Glass. Porque eso ya no deja lugar a la distancia. Glass ha sido el símbolo de muchos de los temas del gobierno. De bueno, de malo, de lo que está claro, de lo que se sospecha. Glass es la persona. Y si es la compañía de Moreno, le va a resultar muy difícil marcar una distancia. ¿Y ganar la elección sería Felipe Urbano de Lara? Maestro, bienvenido. Gracias, Gonzalo. También un saludo a María Paula y a José. Con Glass, Moreno no podría ganar en la primera vuelta, por lo menos, ¿no? Sí, yo pienso que eso le marca mucho, ¿no? O sea, que la candidatura a la vicepresidencia de Glass le marca mucho a Moreno y le va a
va a dificultar este proceso de configuración de un liderazgo propio, de una identidad propia, que me parece que es el tema clave. Y ese sería el objetivo estratégico de esa candidatura. Es decir, es un proceso de renovación del liderazgo, de renovación del liderazgo político dentro de Alianza País, y es un proceso de renovación que supone relevar a un caudillo. Y nosotros no sabemos bien qué es eso y cómo funciona el relevo de un caudillo, si es posible relevar a un caudillo, ¿no es cierto? Y esto de que estamos hablando del voto duro, que es del 35% de Alianza País, habría que ver si ese voto duro, digamos, también se manifiesta a favor de alguien que no sea el presidente. Nunca ni intentaron los velasquistas que tú recuerdes. Nunca, porque hay un problema con esta estructura de liderazgo que ha generado Alianza País, que es una estructura de liderazgo fuertemente personalizada y carismática. Y como todos sabemos, el carisma no se hereda, ¿no es cierto? El carisma no se hereda. Ahí vemos el drama que vive Maduro en Venezuela, a pesar de que él recibió, digamos, la herencia en vida del caudillo y después desapareció. Entonces, ahí hay un problema muy complicado que tiene Moreno por resolver, ¿no es cierto? Si es que soy capaz de construir un liderazgo propio, una identidad propia del movimiento. ¿Cuál es esta identidad propia del movimiento? Porque además es un movimiento que está cansado, que está agotado, que tiene una propuesta que no funciona más en un contexto de crisis. Y tiene por otro lado Glass, que es la figura, me parece a mí, no sé si la figura que garantiza el continuismo de Correa o del correísmo, pero me parece que es la figura incómoda porque es la persona que va a cuidar un poco, digamos, los límites dentro de los cuales es posible repensar este proyecto, ¿sí? Y cómo este proyecto no puede afectar, digamos, a un núcleo de poder que ha estado enquistado en el gobierno en los últimos. ¿Y cuáles son los límites que va a establecer Moreno? Bueno, Glass a Moreno son límites a, por ejemplo, a la fiscalización. Son límites, yo creo que a todo el rediseño institucional del régimen político, que es por donde más habría que trabajar. Yo creo que ahí hay unos condicionamientos que se van a imponer sobre Moreno. Por todo lo que se viene hablando, ¿no crees tú que al presidente Correa le conviene que gane la elección Moreno y no su íntimo amigo y particularmente compañero de lucha, el señor Glass, el vicepresidente Glass? Y digamos, yo de lo que veo es que Glass sería el candidato preferido de Correa, pero no dan los números, eso ya está muy claro. Y en eso yo coincido con el análisis de José. Yo desde el 25 de mayo, cuando les vi juntos a Moreno y a Glass recorriendo las zonas damnificadas, y luego la presencia de Moreno en el mensaje a la nación que dio el presidente Correa el 25 de mayo, si no estoy mal, yo desde ese momento dije, está cocinada la alianza, ese es el binomio. Y creo que lo que ha venido después es una negociación difícil sobre el vicepresidente, precisamente porque Moreno siente que con Glass hay un condicionamiento muy fuerte del núcleo de poder duro de Correa sobre su candidatura, que le va a complicar la transición, que va a complicar este relevo de liderazgo al que está obligado de hacer Moreno. Y yo no veo a Moreno, digamos, quizás no he leído el análisis de José, pero yo tengo la sensación, siempre he tenido la sensación de que Moreno es un buen candidato mientras no es candidato. Es decir, hay una imagen buena, amable, benévola de Moreno que se quedó en la impresión de los ecuatorianos. Cuando sea candidato? Bueno, vamos a ver todas las corresponsabilidades del señor Moreno frente al modelo correísta. Entonces, tomar distancia de este modelo no va a ser fácil para Moreno. Para Moreno, ¿no? Él siempre quiso tomar distancia
mientras era vicepresidente, pero todos entendíamos que ese era un juego, digamos... no muy sincero. No muy sincero y que no iba finalmente a ningún lado y que era la imagen buena que permitía que todo lo otro pase. O sea, disfrazaba un poco la realidad del correísmo. Entonces yo no creo que sea un buen candidato y me parece, digamos, muy difícil pensar que él puede ganar en primera vuelta. Eso me parece a mí muy complicado, ¿no? Entonces, una transición difícil. Moreno tiene que reinventar Alianza País y tiene que constituir un nuevo liderazgo político y no le veo bien por dónde vaya a ir ese proceso. Posicionar, digamos, elementos negativos de Moreno le va a corresponder a una gran cantidad de adversarios que van a estar en la primera vuelta en número complicado para la campaña de Alianza País. Pero usted dice, doctor Hernández, una gran incógnita en esta estrategia es la actitud que Correa asumirá desde el día en que Moreno sea oficialmente el candidato oficialista. ¿A qué se refería? Justo a lo que estaba planteando Felipe, entre otras cosas, y es que el presidente de la República, Moreno no era su candidato inicial, siempre fue Glass, u otro. Y cabe una pregunta, según el autor de esta crónica, en perspectiva, y con los antecedentes que usted ha reunido para escribir la nota, ¿por qué Glass fue más amigo del presidente o llegó a obtener la mayor confianza del presidente Correa que alguien que estaba acompañándole en la mayor parte de este dilatado periodo que él se inventó? De lo que hemos recogido es que Glass, Moreno no es un tipo de la entera confianza de Correa. Correa siempre ha sospechado. Bueno, es siempre, decir, yo doy un poco los factores que se oyen cuando se habla con la gente que está cercana al uno o al otro, con los que todavía hablan con nosotros. Entonces, el tema es que no suscitaba toda la confianza porque Correa siempre ha visto que justo por este discurso de que él ha querido Moreno estar adentro y estar afuera, ha hecho eso, ¿no es cierto? De jugar a lo que nosotros en periodismo llamamos al policía bueno frente al policía malo. Entonces, como ha de alguna manera puesto eso ante la opinión, eso ha generado cierta desconfianza interna y sobre todo de Correa, que lo ha visto muy amigo de los empresarios o que ha visto que no forzosamente era un tipo que comulgaba con toda esta política represiva del gobierno o con la política contra los medios de comunicación del gobierno que ha seguido el gobierno. Entonces, yo creo que él ha suscitado un poco de desconfianza. Ahora, Gonzalo, esto que está puesto ahí, y también para esclarecer un poco el tema, no es lo que estamos pensando en Cuatro Pelagatos. Esto que está puesto ahí es producto de charlas que hemos tenido con la gente que está cerca de las campañas políticas, es sobre cómo están previendo su estrategia. No es el análisis que hacemos sobre las estrategias. No es una realidad comprobada. A ver, pues claro que es una realidad comprobada, porque si los políticos hacen pero una son estrategia, hipótesis. A ver, es que son las hipótesis de los estrategas. Yo sé. Entonces, si los estrategas dicen, Lenín Moreno va a llegar a decir que ha habido cosas buenas y que él las reivindica, y cosas que no son buenas y él las va a cambiar, Gonzalo, estamos pensando que eso es lo que Lenín Moreno va a hacer en la campaña. Bien, y es la forma como él va a asumir. Porque le queda muy difícil a Moreno decir, y yo creo que en eso no agrava mucho que esté Glass a su lado, no agrava mucho, porque la gente le va a endosar, desde ahora le están endosando a Lenín Moreno los 10 años de correísmo, los 10, no los 8 que estuvo ahí. Y él va a llegar a decir, ok, hubo cosas que no son, que son muy buenas y las asumo. Y las que no están bien, y algunas las tendrá que decir, las vamos a cambiar. Ahora,
yo la pregunta que hago, por ejemplo, y con a ese Felipe, compañero, ¿cómo va a decirle a la gente aquello? Si él va a estar al lado. Pero es que él también estuvo adentro 8 años, Gonzalo. Es que no estuvo. Estuvo adentro 8 años, entonces él no puede decir. Pero no nos va a confesar culpas de él, pues si no. Pero es que las culpas, usted mismo las dice culpas, a Correa. Gonzalo, en este tema son culpas políticas, en el sentido de qué políticas se llevaron a cabo y lo que están pensando los estrategas de Moreno es decir, él va a reconocer que hubo cosas buenas, que las asume, y cosas que no. Porque de otra manera, ¿cómo hace campaña? O él se inventa que él es ángel y que no estuvo en ese gobierno. Imposible. Tiene que asumir. Claro. Ahora, si tiene que asumir esto, significará, Gonzalo, que es la única forma, y si no, yo no veo cómo pretende Lenín Moreno ganar la presidencia de la República. Es que él es correísta 8 años, o sea, fue vicepresidente, lo cual significa que de 2 periodos él estuvo ahí. Y eso significa que si ese partido, porque la pregunta que hay que hacerse es, ¿cómo el correísmo puede pretender un tipo de continuismo cualquiera que este sea? Cualquiera. Dentro del cual evidentemente entrará mucha gente a tratar de que no haya fiscalización, de que no se averigüen las cuentas, de que no pasó nada no santo en estos 10 años, y evidentemente que ellos, si quieren un continuismo, tienen que ver cuál es la única posibilidad que tienen en este momento. Ya Correa puso en la plataforma, puso la gente que él hubiera querido que esté. Habló de algunas señoras, ¿no es cierto? De la señora Guinaga, habló incluso de Viviana Bonilla, habló de José Serrano, habló de Glass, dio algunos candidatos. Pues bien, las cifras, al único que le calzan hasta ahora, yo siempre repito eso, hasta ahora, es a Moreno. ¿Y cómo pretende Moreno ser presidente si no puede hacer algún tipo de campaña contra las cosas perversas que toda la opinión critica sobre este gobierno? Yo ahí no tengo respuesta. Me parece que lo que están diciendo los estrategas es un poco el sentido común, o sea, reconocer que hubo cosas buenas y que las van a asumir, y las cosas malas que supuestamente las van a cambiar. Ahora, para terminar, usted decía, Gonzalo, la última cosa, la última frase del análisis. Evidentemente que hay un cuestionamiento. Es evidente que Correa no va a tolerar que haya ninguna persona que se le salga del registro o que pretenda decir que hubo cosas malas en su gobierno. Evidente. Supongo que adentro de lo que sabemos hay una pelea justamente por eso. Porque Correa no va a tolerar. Y la otra cosa que ya la pusimos en otro análisis, que suele llamar él. Y la otra cosa que ya pusimos en un análisis, creo que fue en el de Paco Moncayo, ¿no? Habrá que ver, y esa es la incógnita general, qué hará el presidente de la República, que en campaña, ya lo hemos visto, hace gala de un desenfreno absoluto, llevando votos siempre a la oposición, porque es increíble la capacidad que tiene este señor para pegarse tiros en la nuca. Doctora María Paula Romo, usted que de alguna manera puede testificar por propia experiencia, ¿en qué cifra episodios o le da sustento a escenas de deslealtad del señor presidente? ¿A usted también me parece que alguna vez le asignó ese adjetivo de que fue en algún momento desleal con las ideas del partido? ¿O cómo él confunde las cosas? No sé si nos pueda enterar de aquello casa adentro cuando usted habitaba por esos lares. Seguro más de una vez, Gonzalo, porque la dinámica que yo creo que fue agravándose en el movimiento país y en la relación del presidente con sus compañeros y con sus colaboradores es una dinámica de no aceptar ni un milímetro de divergencia, ¿no? Precisamente cuando nosotros nos separamos del gobierno, estamos hablando de los un poco menos de 4 años de iniciado el gobierno. Cuando nosotros nos separamos, precisamente una de las declaraciones del presidente fue en ese sentido. Ajá. El día que el presidente fue a la Corte Constitucional a entregar el documento para la consulta popular, para tomarse la justicia, para crear el Consejo de Comunicación y para algunos temas que tenían que ver con el sistema penal,
que fue el momento en el que nosotros decidimos terminar el acuerdo que teníamos con el Movimiento País y con el gobierno del presidente Correa. Ese día le preguntaron si es que estaban de acuerdo sus compañeros, si es que había discutido el tema con la bancada, si había discutido el tema con el buró, y el presidente Correa contestó: al que no le guste, que se vaya. Esa fue su respuesta. Esto es lo que yo puedo hacer porque yo soy el presidente, y al que no le guste, que se vaya. Y creo que podríamos identificar, ya que usted me pide identificar momentos, ¿no es cierto?, en donde esta dinámica se imponga. Sí. Creo que podríamos mirar varios momentos. Y creo que también parte de las dificultades que una eventual candidatura de Lenín Moreno podría tener, o una candidatura de quien pretenda marcar distancias con Correa o con el gobierno, un problema va a ser que hay varias de las críticas que hoy se le puede hacer al presidente Correa que no son solamente un problema de actitud, son un problema de diseño institucional. Entonces, va a poder tener un candidato una actitud menos agresiva, por ejemplo, con respecto a la prensa, podrá ahorrarse algunos de los adjetivos que el presidente Correa utiliza, pero ¿cuál va a ser en concreto su posición sobre la ley de comunicación y la superintendencia de comunicación? Porque se puede en el discurso uno ahorrar algunos adjetivos y decir muy bien, entonces ya somos diferentes en esta relación. En la práctica, hay unos temas concretos, hay unos mecanismos institucionales, hay normas legales, hay instituciones, hay funcionarios que representan esa política, y le va a resultar, sigo insistiendo, muy difícil a cualquier candidato del Movimiento País tomar distancia con eso. Yo no veo ni a Glass ni a Lenín Moreno diciendo voy a desaparecer la Supercom, que es lo que yo creo que habría que hacer, por ejemplo. No me parece posible que un candidato del Movimiento País tenga una postura de esa manera. Entonces, si bien en el discurso se podrá pensar en una estrategia de marcar distancias, en la práctica el diseño institucional también es parte de la política de este periodo. ¿Podrías, Felipe, darle una respuesta a esta interrogante que exhibe el autor de esta columna? La pregunta es: ¿Moreno será el Santos colombiano, el Santos ecuatoriano? José dice, no parece. No en el momento electoral, no en el proceso electoral. O sea, yo creo que en el proceso electoral la posición de Moreno va a estar en medio de un dilema que ya se ha planteado aquí, que es este dilema entre la renovación y la continuidad, ¿no? El adentro y el afuera. O sea, si yo fui parte de y reivindico lo bueno de la revolución, porque la revolución va a mostrar un montón de cosas que ha hecho, entonces yo puedo, y en eso José tiene razón, anclarme en esos logros para tratar de ganar. Es decir, ¿cómo gano una elección siendo de Alianza País? Si es una institución mala. Si no, ¿cómo gano siendo un candidato de Alianza País si no es reivindicando lo bueno? ¿Ok? Pero al mismo tiempo, el reivindicar lo bueno, me parece a mí, le limita en esta urgencia que tiene Alianza País y que tendrá el propio Moreno, que es definir un liderazgo propio, una identidad propia. Exactamente. ¿No es cierto? Una renovación frente a un liderazgo que ya no va a estar, que es el de Correa y que es el que ha marcado el movimiento. No. Entonces, el movimiento ya no puede vivir más de la dinámica de Correa, de la figura de Correa, del prestigio de Correa. Tiene que reemplazar esa fuente de legitimidad. Y eso tiene que hacer. Pero empujará a tierra diversas instituciones que han resultado muy controvertidas y negativas para la imagen de Correa. Por ejemplo, yo no sé, o sea, lo que plantea María Paula se podría llevar a muchísimos otros temas. O sea, ¿qué va a hacer con el Consejo de Participación o la ley de comunicación ciudadana, la ley de comunicación? Exactamente. Penal, no, es decir, hay muchísimos temas que en donde él tendrá. Porque ¿cuáles son las posiciones de Moreno? O sea, me parece que Moreno es un señor que se presenta ante la opinión pública como un filósofo amable, un filósofo cordial, un filósofo del humor. Pero yo nunca he visto cuáles son las posiciones de Moreno. ¿Cuáles son las posiciones de Moreno? ¿Qué posiciones ideológicas tiene Moreno? Claro. ¿A qué responde el señor Moreno? Radical. Entonces creo que en la Se hace decir que es más radical. No creo, porque el radicalismo corre en este momento en contra de Alianza País y del relevo. Pues a la inversa. No, porque yo creo que, digamos, lo que podría exhibir Moreno es que él no va a polarizar,
que él es un tipo de consensos, que él va a reagrupar a Alianza País, que él va a defender las libertades. Entonces, esa estrategia de polarización no va a funcionar con Moreno. Ahora, lo que yo creo es, volviendo a la pregunta, es eventualmente en el camino, por urgencias políticas, de pronto Moreno se vuelve, estamos especulando, ¿no? Claro. Moreno se vuelve el Santos. Si está tan pesada la carga que llevo encima de mi lealtad a la Revolución Ciudadana, me cuesta tanto que tendré que hacer una ruptura, un giro dramático. Pero no sé si eso sea posible. Entonces creo que el tema es esta renovación y continuidad en un contexto de crisis. No hay que olvidar el contexto de crisis que le obliga, que le vuelve al proyecto de la Revolución Ciudadana inviable en los términos en que fue concebido y que se ha ido modificando. En ese contexto de crisis, ¿qué va a proponer Moreno? ¿Qué va a proponer Alianza País? Entonces veo muy complicada la transición de liderazgo en Alianza País, ¿no? Muy complicada. No solo es un problema de relevar al caudillo, que además del caudillo siempre juega a llenar el espacio, y cuando no está, a generar el vacío. Entonces, lo que vamos a ver es que... ¿No le conviene más bien a Moreno pelearse de una vez con los dos? Hijo, sí, sería lanzarse muy solo, ¿no? O sea, muy solo. Yo en eso sí coincido con lo que dice José. Necesita, por fuera de Alianza País, Moreno no va a ningún lado. Pero Alianza País representa unos límites muy complicados para él y unas estrategias muy difíciles, ¿no? O sea, ahorita pelearse... Por la fuerza estar en la volqueta los tres. Sí, claro, sí, exacto. Y es una volqueta muy difícil para que calcen los tres. Es decir, es difícil que los tres calcen, digamos, en la misma cabina. Claro. Son muy grandes, Correa es muy grande, digamos, Correa copa toda la cabina, entonces es muy difícil que después echen. Sí. Que no, yo lo dije en buena línea. ¿A usted qué le parece? ¿No sería mejor pelearse con el presidente desde ya? Y Moreno levantarse con una candidatura puriquita, morenista. No me parece que esa sea una opción para Lenín Moreno. Yo creo que el Movimiento País tiene que enfrentar una decisión sobre la próxima campaña. Como lo han dicho José y Felipe, me parece que la única decisión posible... Si hay un empate técnico entre los tres. ¿Empate técnico de qué? Sí, en número, que Cuenca le apoya a Moreno, gana... No, eso... En Quito las cosas se dividen de otra manera, y en Guayaquil gana el presidente. No, entre las tres figuras... Son las primarias bien complicadas. No, entre las tres... Así de fácil. Más bien hay distancia importante. Si es que el empate, este supuesto empate existiera o podría existir, me parece que tendría más espacio el Movimiento País para tomar sus decisiones. No, creo que Lenín Moreno, según lo dicen las encuestas, o se repite hasta hoy, lo que hoy se ve, es el candidato más fuerte con el que cuenta el movimiento de gobierno, y me parece a mí que lo que van a tener que escoger es o una defensa a ultranza de todo, porque además esa es la línea del presidente Correa. Es que es insólito, es imposible encontrar una línea de autocrítica. Este fin de semana defendía el velódromo que está construyendo en Galápagos. En Galápagos un velódromo de $16 millones, ¿no? Mientras vemos la crisis que tiene Cuenca por un presupuesto, el doble de eso, pero para servir a una ciudad con un problema inmenso, mientras vemos las otras cosas que están pasando. Y además, el presidente Correa decía, todos mis funcionarios me han dicho que es una mala idea. Es que toda la infraestructura turística que van a sentar ahí resulta que necesitan del velódromo. Pero, y además decía, todos mis funcionarios me han dicho que es una mala idea. A lo que me refiero, pues. Entonces, yo no veo que exista el espacio para tener un margen de discusión sobre nada, sobre las cosas que parecen más evidentes, que le podrían, en donde uno podría mirar al gobierno haciendo un poco de autocrítica. Sobre lo más evidente, no solamente no hay autocrítica, sino que el presidente Correa lo defiende como ejemplo planetario. Esa es la línea, ¿no? Y yo creo que va a ser muy difícil que quien pretenda ser candidato del Movimiento País se desmarque de esa línea. Creería yo que la única parte de la estrategia que tiene margen para decidir
el próximo candidato del movimiento de gobierno, es qué tanto quiere asociarse con la propia figura del presidente Correa, pero no me parece posible el despegarse de la línea del discurso político. La otra cosa también es que en los últimos años el presidente Correa se ha encargado de darles discurso político para cualquier cosa que se necesite, ¿no? Entonces puede ser el más ambientalista de los ambientalistas, puede ser el más extractor de los extractores, puede ser el más defensor de los derechos, puede ser el gobierno con el récord más importante de persecución a los defensores sociales, puede ser el adalid de la prensa con los medios públicos y el que tiene peor registro en su comportamiento con la libertad de expresión en general, no solo la de la prensa. Entonces, creo yo que le va a quedar muy difícil al gobierno enfrentar el próximo proceso electoral en el que todavía nada está dicho. Estamos a pocas semanas de que se vence el plazo para inscribir candidatos, pero el escenario electoral aún no está claro. El tablero no está listo, no sabemos aún quiénes son los participantes y me parece que tenemos unos meses de definiciones, pero de mucha incertidumbre todavía. Los pelagatos, ¿a qué nos invitan para próximas semanas o meses a estar atentos a qué circunstancias fundamentales de esta definición presidencialista? Gonzalo, yo creo que la política y los políticos, cuando uno mira, están haciendo cuentas alegres sobre la irremediable derrota del gobierno. Y yo creo que evidentemente que hay muchísimos puntos de debilidad del gobierno, la economía, todos los puntos que hemos criticado durante 10 años, pero es evidente que además de tener las instituciones en sus manos, además de que los presidentes que ha tenido el CNE no han sido para nada gente sensible con las políticas públicas, sino que han sido absolutamente gente que ha marcado una conducta de subordinación al Ejecutivo. Además de eso, resulta que tienen elementos estratégicos que pueden jugar a su favor. Entonces, me parece que los análisis que estamos tratando de llevar es para volver complejo lo que para mucha gente parece muy simple. Es decir, se ha descontado que ya, como las cifras del gobierno están bajando, entonces ya el gobierno está de salida. Yo creo que hay que sopesar hay que ver que el gobierno tiene elementos para hacer estrategia y por qué no para mantenerse aquí, a pesar de lo que mucha gente está pensando que eso no debiera ocurrir. Y evidentemente que los 10 años dicen que ya basta, pero el gobierno tiene elementos. En Argentina, Kirchner perdió por poquitos puntos. Yo creo que eso habría que mirar también lo que ha ocurrido en Venezuela, a pesar de la crisis tan terrible que hay. Entonces, eso es un elemento. Y dos, Gonzalo, me parece que hay un elemento importantísimo. Las oposiciones diferentes en el país, todas se siguen pensando como tribus aparte. Es decir, estoy hablando no de las tribus primigenias, sino de las tribus urbanas. Es decir, gente que finalmente lo que importa es llevar su mensaje. Y creo que no ha madurado mucho el país político en eso. Este país es pequeñito, no da para tener tantos partidos, tantas y aunque uno crea, Gonzalo, que hay que hacer debates y que sí hay sensibilidades políticas diferentes, evidentemente que sí. Me parece que la política no ha entendido qué es lo que ha vivido el país en 10 años, por qué serían absolutamente indispensable reinstitucionalizar el país, y mucha gente está pensando que además de reinstitucionalizar el país, puede además imponer su programa político, y me parece que eso es un sueño que es un poquito descobijado de lo que está, de la realidad. Es decir, me parece que el país no da para tantas cosas juntas. Me parece que un proyecto político ya sería suficiente si dijéramos que hay que volver a poner sobre la mesa, que hay que volver a reinstitucionalizar, cómo poner de nuevo la economía en las cifras que sean cifras que no sean peligrosas para la sobrevivencia de las empresas, el empleo, etcétera, etcétera, que ya están muy debilitadas y con muchísimos problemas. Y resulta que la política
no está ahí todavía, Gonzalo. A mí me parece que hay una inmadurez de la oposición muy grande y eso se ve en la forma como se están planteando las campañas. Así que... ¿Cuál va a ser el resultado? Me parece que si hay una reflexión sobre eso. Ahora, y con esto cierro, Gonzalo, un tercer punto. Al país le cuesta mucho pasar de la bronca a la propuesta. Y yo creo que el país 10 años hemos estado con una bronca que es inmensa y que hemos mantenido y que me parece que es lo lógico que este gobierno ha provocado. Una bronca inmensa porque ha sido un gobierno atrabiliario, un gobierno absolutamente autoritario desde el primer día. No en los últimos años, desde el primer día. Pero me parece también que hay que encontrar los espacios a la vez de tener la bronca y de expresarla para decir, bueno, y ahora este país, si el país cambia, ¿para dónde tiene que cambiar? ¿Cómo tiene que cambiar? Y el espacio para la propuesta, al lado de la bronca, estoy diciendo, sumándole a la bronca, me parece que ese espacio es bien diminuto, Gonzalo, bien diminuto. No hay en este momento todavía el ambiente de plantear los debates de fondo y me parece que el país en eso se está equivocando también. Me parece que es necesario no solamente expresar la bronca contra este gobierno, sino tener el espacio, generar el espacio para poder sumarle a la bronca la propuesta, porque si no vamos a tener un país, Gonzalo, que no lo hemos pensado. Otra vez, vamos a caer en lo mismo. No lo hemos pensado y no creamos la masa crítica suficiente para que la sociedad pese definitivamente cualquiera que sea el próximo ganador de esta contienda. ¿Cómo le inyecta usted su propia bronca con el futuro de nuestro país políticamente hablando? ¿Qué espera usted? ¿Cosas buenas o malas? María Paula Romo en Cadena Democracia. Gonzalo, se vienen años difíciles para el país. Yo creo que eso es una realidad. Se vienen años muy complicados, no solamente en términos de institucionalidad política, pero en el tema económico, ¿no? Hay cientos de miles de personas perdiendo su trabajo todos los días en los últimos meses. Y nuevamente migrantes. Exactamente. Creo que vamos a estar en el riesgo de enfrentar una nueva ola migratoria. O sea, vienen días muy complicados para el país, pero creo que no es por eso momento de resignación. Pero va a ganar y hay una País. relación, no necesariamente. Yo también coincido en que no se puede uno poner triunfalista y decir ya está, ya ganamos, nadie ha ganado todavía. Yo creo, Gonzalo, que hay que darle sentido a las propuestas políticas y a las propuestas electorales. Yo no soy de las que cree que se puede hacer un solo grupo, un solo partido, una sola candidatura. No me parece posible porque hay una alta diversidad. Ojalá no tengamos 20 candidatos, eso sí, hay que hacer un esfuerzo para agrupar a las tendencias políticas alrededor de 2 o 3 candidaturas que tengan posibilidades de competir. En eso yo estoy de acuerdo, pero creo que deben tener un sentido de propuesta y un sentido de alternativa política frente a la crisis. Y alternativa implica unas propuestas sobre quién va a pagar la crisis, cómo se va a hacer en lo político, en lo institucional, en lo económico, en la política exterior. Y precisamente uno de los impedimentos para que esta idea de la oposición como una unidad, sean todos con todos, es que el problema no es solamente el resultado electoral, sino qué se hace al día siguiente. Sí. Y por eso creo que, a pesar de que no todo el mundo tenga que ir o pueda ir en la misma lista, sí es un momento de construir unas coincidencias básicas de todos los sectores, unas coincidencias que no tienen que expresarse necesariamente en candidaturas, porque no creo que vayamos a tener, ni que sea deseable tener un solo candidato, pero creo que tienen que expresarse, por ejemplo, en los compromisos sobre la agenda legislativa. La composición de la Asamblea Nacional para el próximo periodo es un tema vital, y no solamente desde los números, sino cuál va a ser la agenda que esas oposiciones, que esos sectores políticos diversos, los puntos de esa agenda legislativa en los que se puedan coincidir, por ejemplo. Creo que hay temas en los que los acuerdos son más necesarios que nunca. Algunos van a pasar por lo electoral, otros por lo programático. Y creo que también hay que estar muy pendientes de cómo hablarle al país, de cómo hablarle al ciudadano común, mientras el gobierno tiene muchas cosas que mostrarle. Va a hacer énfasis en las buenas, evidentemente. Y del otro lado lo que hay es discusión y hay tesis y hay ideas. Pero el gobierno lo que nos va a mostrar también es cómo se enfrenta a eso con la materialidad de lo que ha hecho. No es una elección fácil, pero es un momento en donde el país exige compromiso y acción de todos. Felipe, ¿cuál es tu bronca pensando en el país bueno? No, yo veo con
con con un cierto optimismo este proceso, porque me parece que de todos modos estamos llegando al fin de un ciclo. Y creo que hay que pensar... No iba a ser fácil, desde luego. Va a ser una transición complicada porque es el fin de un ciclo, no es el tránsito de un gobierno a otro gobierno, sino el fin de un ciclo que abre un momento de cambio y de transición política muy complicado. Pero de todos modos yo veo con cierto optimismo el hecho de que el Ecuador tenga que pensarse después de Correa. Yo creo que ese es el horizonte ahorita, es el post-correísmo, ¿no? Correa está de salida. Y está de salida porque sus afanes de perpetuarse en el poder, de reelecciones indefinidas, no funcionaron. No funcionaron. Toda la estrategia del movimiento Alianza País, desde que perdió las elecciones del 2014, se orientó con ese objetivo de tener la reelección indefinida. Pero si la gente dice Moreno es el hombre... Pero Moreno, en el otro lado no hay nadie confiable. No importa, Moreno es del hombre, pero Moreno tendrá que hacer una cosa muy distinta a la de Correa. Muy distinta a la de Correa. O sea, el régimen correísta, el estilo correísta, el discurso correísta, se acabó. Se acabó. Lo que estamos viendo es esto, es digamos, lo que es fascinante del Ecuador, es un momento de transición. Entonces hay que pensar cuáles van a ser las condiciones del país, las condiciones de gobierno para el próximo periodo. Y yo creo que ahí los temas se vienen muy complicados. Así gane Lenín Moreno. Es decir, así gane Lenín Moreno. Si la continuidad del correísmo, no hay continuidad posible del correísmo, Estamos viviendo el fin del correísmo. No hay posibilidades. No hay. Para el correísmo. Y lo que hemos dicho aquí es... Sería una tamaña irresponsabilidad de quienes. No, si es que perseveran en la... No, se agotó el proceso. Puede ser que Alianza País todavía tenga un voto duro, es una fuerza política importante, y en ese sentido el mensaje de José hay que subrayar. No hay que entrar en un triunfalismo de que este fin de ciclo significa. No, ahí hay un movimiento fuerte, hay un movimiento que tiene recursos frente al desierto, y sería interesante discutir qué está pasando en las otras tendencias, ¿no? Pero eso me parece, Gonzalo, estamos viviendo ya un proceso de cambio. Ojalá podamos pensar bien ese proceso de cambio, ¿no? Compañeros. Sí, muchas gracias. Muy amables. Señoras y señores, la sentencia que pesa sobre el vicealcalde de Quito reactiva el debate sobre el alcance de la libertad de expresión.